¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, empezando este día miércoles 10 de noviembre, con hartas informaciones para revisar junto a ustedes en los próximos 30 minutos. Partimos rápido con nuestro resumen de noticias y vamos adelantando entonces algunos de los temas más importantes de esta jornada. Comenzando, por supuesto, con la votación del cuarto retiro de los fondos previsionales, discusión que está ahora en comisión mixta. Quedó en manos de esta instancia después de que el Senado rechazara finalmente la idea de legislar porque no se alcanzó el quórum suficiente. Hubo dos votos del oficialismo, de los senadores Osandón y Sabat, para apoyar esta iniciativa. Sin embargo, el voto de la senadora Carolina Goich fue clave para que no se alcanzara el quórum. Votó en contra de la idea de legislar y de alguna manera el proceso se hace bastante más difícil que en los retiros anteriores. De hecho, ese punto fue destacado por el ministro Rodrigo Cerda, el hecho de que estén quizás permeando ciertos argumentos técnicos en la discusión. Todo queda en manos de la comisión mixta. Diputados y senadores tendrán que zanjar algunas diferencias, quizás hacer cambios a esta iniciativa, que es lo que están promoviendo precisamente algunos senadores, pero el escenario no se ve muy claro. Ya vamos a revisar reacciones en minutos sobre lo que ocurrió ayer en el Senado. Por otra parte, hubo reacciones también a nivel de mercado respecto a lo sucedido en esta instancia. El dólar cerró por debajo de los 800 pesos por primera vez desde el mes de septiembre y se entendía como una reacción también del mercado a lo que había ocurrido en la discusión respecto al cuarto retiro. Claro, porque había expectativas sobre la eventual inyección de más liquidez de la mano de este cuarto retiro de fondos previsionales que podía generar también nuevas presiones inflacionarias y por ende algunos desequilibrios desde el punto de vista financiero. Como no ocurrió aquello, en el mercado celebraron con esta noticia, el dólar bajó con una fuerte reacción. También el IPSA respondió positivamente a las noticias políticas que en este año han estado marcando definitivamente el curso de los mercados a nivel local. Vamos a estar revisando también más detalles al respecto en unos minutos. Por otra parte, en materia de negocios, Falabella entregó ayer parte de sus resultados al tercer trimestre de este año y es bien interesante mirar lo que está ocurriendo con este gigante del retail, porque no solo crecieron sus ingresos, también sus utilidades y fundamentalmente lo hizo de la mano del comercio electrónico. Más de 560 millones de dólares en ganancias es lo que acumula el retailer nacional. Solamente en el tercer trimestre del año acumuló ganancias por 226 millones de dólares dentro de un sector, el del comercio, que ha estado particularmente activo durante este año de la mano de mayor liquidez. Y como les contábamos, sus ingresos también subieron 24%, otra señal también del movimiento que está teniendo este sector en específico. Luego les contamos también más información sobre el análisis que se hace de esta compañía en particular en el mercado tras los resultados conocidos el día de ayer. Y en la Convención Constitucional ayer fue una jornada bien intensa de sesiones, en particular con distintos actores del Estado que fueron a exponer sus puntos de vista sobre los temas que tendrá que discutir la instancia, la Convención Constitucional. Entre ellos llegó Mario Marcel hasta el ex Congreso Nacional, hasta esta instancia para poder exponer sus puntos de vista sobre distintos temas y responder también a algunas inquietudes de los propios convencionales. En este lugar defendió la autonomía del Banco Central, aseguraba que no era compatible, por ejemplo, la posibilidad de acusar constitucionalmente a los consejeros y defender la autonomía de esta instancia. Defendió otros puntos, entre ellos el desacople del trabajo del banco respecto a los ciclos políticos y también la posibilidad de que efectivamente el banco asumiera más tareas que solamente la tarea de la estabilidad de los precios que tiene hoy día por mandato constitucional. Ya vamos a revisar qué fue lo que dijo el presidente del Banco Central tras esta sesión. Revisemos como siempre también detalles de los mercados, cómo están arrancando el día de hoy las plazas bursátiles más importantes, sobre todo en Europa, también qué fue lo que ocurrió en Asia. Estos son los números para comenzar el día que hemos elegido esta mañana. 0,25% de caída para el indicador europeo, el Eurostock. La bolsa de Londres está subiendo, en contraste 0,47%, mientras que el DAX alemán cae 0,17%. Más temprano el Nikkei también bajó 0,61% en un contexto donde presiones inflacionarias están generando más preocupación en el mercado, dicen medios especializados. Ya les contábamos que ayer
EDIPSA tuvo una buena reacción a lo que había ocurrido en el Congreso. Nuevo repunte fuerte, 2,46% de ganancia para el indicador local, a pesar de que afuera el Dow Jones en Estados Unidos, en Wall Street, había caído 0,4% y ya les contábamos que el dólar cerró en 797 pesos por debajo de la barrera de los 800. Bien, empecemos a revisar entonces en detalle lo que ocurrió ayer en esta discusión del cuarto retiro. Fue una jornada súper intensa en el Congreso por la acusación constitucional contra el presidente Piñera y también por este cuarto retiro que, como les decíamos, determinó el curso del mercado durante el día. La discusión fue intensa, los argumentos planteados por los senadores fundamentalmente tenían que ver, los que estaban a favor, con la necesidad de las familias de hacer este retiro para enfrentar situaciones más complejas. Sin embargo, hubo un voto clave, el de la senadora Carolina Goich, que con su voto en contra impidió alcanzar el quórum para avanzar en esta iniciativa. Ahora todo queda en manos de la comisión mixta. Vamos a revisar algunos de los puntos expuestos ayer y reacciones en la siguiente nota. Voto a favor del cuarto retiro. Voy a votar a favor del cuarto retiro. Voto a favor, presidente. Voto a favor la idea de legislar, señor presidente. De los 25 votos necesarios, tenían 24, entre ellos 2 de Renovación Nacional. Respaldos claves, pero no suficientes, porque el voto crucial para muchos fue el de la senadora DC, Carolina Goich. En este cuarto retiro tenemos un antes y un después. Yo voy a mantener mi postura. Voy a rechazar este cuarto retiro, porque todos los argumentos que he escuchado solo refuerzan mis argumentos. Por no haber cumplido el quórum de 25 votos, queda rechazada la idea de legislar. La iniciativa obtuvo 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Votaron todos los asistentes, menos Iván Moreira, quien decidió retirarse en pleno debate. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. ¿No va a votar o vota en contra, senador? Un evidente voto en contra que no habría cambiado el resultado, que terminó con el cuarto retiro en manos de una comisión mixta. A nosotros nos faltaron bastante más votos que el de Carolina Goich. Nos faltaron los votos de la derecha, de los parlamentarios, de los senadores de derecha. Que una senadora le dio la espalda a los chilenos y a las chilenas. Se sacaron las caretas. Y hoy día una senadora se la sacó. Y sería bueno que explicara por qué se la sacó. El voto de Carolina Goich inclinó la balanza, pese a las presiones de su partido y de las gestiones de la candidata presidencial Jasna Proboste para aprobar el proyecto y dar una señal de unidad del bloque. Jasna Proboste demostró su liderazgo justamente con los mínimos comunes y permitiendo que hoy día son 16 millones de personas reciban el IFE. Creo que su liderazgo está lejos de ser evaluado solamente en esta votación. Con la iniciativa apenas pasando a comisión mixta, ya son varios los parlamentarios que condicionaron su respaldo en la discusión particular. Todo, dicen, dependerá de las indicaciones que se presenten al proyecto. Haciendo un acto de confianza en todos los senadores que se han comprometido a cambiar de manera contundente en el debate en particular de este proyecto. Vamos a cambiar este proyecto porque tal como está hace gran daño y eso hay que amortiguarlo. Y aunque todavía falta para presentar indicaciones, la oposición se comprometió a ingresar algunas, entre ellas limitar el retiro de fondos, poner impuestos a personas con salarios altos, además de dividir el pago de los ahorros en 2 cuotas y retirar la posibilidad de anticipo para rentas vitalicias. Incluso con parlamentarios que votaron en contra de la idea del gobierno, sí lo escuchamos en la sala y sí creemos que hay muchos de nuestros argumentos que están permeando. El divorcio entre lo político y lo técnico se ha acortado y pareciera ser que el Parlamento ha escuchado. Comisión mixta que deberá ser conformada una vez que haya acuerdo, porque diputados y senadores serán parte de esta instancia. Claro, lo que viene es esta comisión mixta, probablemente con los diputados de la Comisión de Constitución de cada una de las cámaras reunidos para tratar de zanjar las diferencias. Hay, eso sí, un análisis técnico con números sobre la mesa que queremos revisar para darle contexto también a lo que sería un eventual cuarto retiro. Estos son los números más importantes de lo que ha ocurrido hasta ahora, también con los 3 retiros que ya se han cursado. 48.600 millones de dólares es el desembolso total que se ha hecho hasta la fecha.
Eso ha dejado a 5,5 millones de personas sin fondos en sus cuentas de ahorro previsional o bien con fondos exiguos que han ido recuperando en los últimos meses después de haber hecho estos retiros. Y por otra parte, si es que se llega a aprobar este cuarto retiro, la cifra se elevaría a 65.000 millones de dólares. Ese sería el costo total considerando los otros 3 retiros hechos hasta la fecha, es decir, se sumarían otros 17.000 millones de dólares con el cuarto retiro, liquidez importante dentro del mercado que podría generar evidentemente beneficios importantes para las familias que puedan hacer el retiro, pero también otros perjuicios desde el punto de vista macroeconómico o financiero. El ministro Rodrigo Cerda, ya lo escuchábamos en las reacciones, valoró por supuesto el rechazo al proyecto, la idea de legislar ayer en el Senado. Luego por la tarde estuvo aquí en Agenda Económica y pudimos profundizar también en algunos de los puntos planteados y en particular asegura que hay cierta conciencia más importante, más fuerte respecto a lo que significa desde el punto de vista macroeconómico un nuevo retiro de fondos previsionales. En la estrecha votación que se vio ayer, la que se había dado en la Cámara de Diputados, a juicio de Rodrigo Cerda, muestra también un cambio en la percepción de los parlamentarios. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Hacienda. La gran mayoría de los senadores también lo que dijeron ahí es que entendían que era una política pública que podía generar ciertos problemas y de alguna forma querían, ¿no es cierto?, ponerle indicaciones, lo que sea hacia adelante. Pero así todo, incluso con esas posiciones, el proyecto no avanzó y por lo tanto tiene que ir a una comisión mixta donde se tiene que seguir discutiendo. Entonces, por eso yo te digo, yo veo que efectivamente los argumentos están empezando a permear y yo creo más que nada porque efectivamente cuando uno ve lo que está ocurriendo en ciertas variables económicas, efectivamente vemos ya impactos. Claro, impactos en la inflación, decía el ministro Cerda, también en las tasas de interés que están afectando, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Por eso asegura, ve con mejores ojos lo que pueda ocurrir en esta comisión mixta donde se va a analizar el proyecto. Pudimos hablar de otros temas también junto al secretario de Estado. El ministro Cerda analizó parte de las propuestas que están planteadas hoy día en los programas económicos de los candidatos presidenciales. Y cuando Gabriel Boric y José Antonio Kast parecieran liderar las encuestas con la posibilidad de que pasen a segunda vuelta, presentan proyectos desde el punto de vista del gasto fiscal muy distintos. Por el lado de Gabriel Boric, un aumento fuerte en las tasas de impuestos para recaudar más, y por el lado de José Antonio Kast, por el contrario, una fuerte reducción en las tasas que, según el candidato republicano, podrían impulsar el crecimiento. A juicio del ministro Cerda, esos dos proyectos tienen riesgos importantes desde el punto de vista de los equilibrios fiscales que hay que ir recuperando, decía el ministro de Hacienda. Escuchemos a Rodrigo Cerda en la conversación ayer en Agenda Económica. Dado que partimos con estos déficits fiscales que son más o menos importantes, hay que ser cuidadoso con propuestas que bajen mucho las tasas de impuestos, porque eso efectivamente puede generar algo más de déficit fiscal. Es verdad que también puede generar más crecimiento, pero también puede generar menores ingresos fiscales y acentuar este déficit fiscal. Y por otro lado, también hay que ser cuidadoso con propuestas que también suben muy rápido el gasto público, porque la verdad puede ser fácil subir el gasto público, pero no es tan fácil recaudar 6 o 7 puntos de mayor recaudación, porque ya hemos visto experiencias anteriores, ¿no es cierto?, donde tuvimos reformas tributarias que buscaban llegar a 3 puntos del PIB y que finalmente no lo lograron. 8:13. Vamos a otro tema. Ayer en la Convención Constitucional hubo una larga sesión para escuchar a distintos actores de instituciones del Estado en el inicio de la discusión de fondo de la nueva Constitución. Estuvo el fiscal nacional Jorge Abbott, estuvo también el contralor Jorge Bermúdez y estuvo también Mario Marcel, el presidente del Banco Central, en esta instancia en la que pudo ir respondiendo algunas de las preguntas que han planteado los propios integrantes de las comisiones que tendrán que analizar, entre otras cosas, el rol que tendrá efectivamente el Banco Central. Y en ese sentido, Mario Marcel pudo aclarar algunas dudas, por ejemplo, sobre la autonomía del Banco Central, sobre lo que significaría la posibilidad de acusar constitucionalmente a sus consejeros, o bien sobre el rol que ha tenido el banco también en la experiencia comparada, ¿no?, en otros países, en otras materias más allá de la inflación. Por ejemplo, puso el caso de Estados Unidos y los objetivos de empleo que tiene como mandato la Reserva Federal. Escuchemos qué fue lo que dijo Mario Marcel. Interesante el punto de vista en particular respecto al rol de la autonomía del Instituto Emisor. Lo que mostramos es que
el Banco Central ha sido bastante exitoso en su cometido en términos del control de la inflación, materia de transparencia, etcétera, que incluso en la con esta última crisis ha sido bastante reconocido la capacidad de reacción que ha mostrado el Banco Central frente a un shock como ha sido el de la crisis del COVID. La autonomía, ¿cierto?, lo que garantiza es que el país tenga una institución dedicada específicamente y profesionalmente al control de la inflación y al resguardo de la estabilidad financiera. Creo que la experiencia de estos años de autonomía ha sido bastante elocuente. La inflación en los últimos 30 años ha sido la 10ª parte de lo que fue en los 40 años anteriores en que el Banco Central no era autónomo. 8:15, momento de una pausa en Agenda Económica, volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta, 8:19 aquí en Agenda Económica para seguir analizando el proyecto de Cuarto Retiro y sobre todo tratar de proyectar el escenario respecto a lo que va a ocurrir a partir de ahora con la comisión mixta que debe definir el futuro de esta iniciativa que, como les contábamos en el primer bloque, ayer fue rechazada, pues no alcanzó el quórum necesario en el Senado. Vamos a conversar del tema con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Senador, partamos por algo bien específico. ¿Quiénes van a conformar finalmente la comisión mixta? A ver, después de la discusión que se dio ayer en la sala del Senado, se acordó por los comités que la Comisión de Constitución sea la que integre la comisión mixta. Falta que los diputados puedan definir quiénes son los que la integrarán, porque a diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la Cámara de Diputados tiene que nominarse a los integrantes en atención a que el número de personas que conforman la Comisión de Constitución es mayor a los que deben integrar la mixta. Entonces, probablemente en el transcurso del día de hoy o mañana sabremos quiénes son los diputados que van a integrar la Comisión mixta. Se defendió ayer en la sala el hecho de que fueran los integrantes de la Comisión de Constitución precisamente los representantes de la Cámara Alta. ¿Eso estuvo en duda en algún momento, senador? Ayer, por parte de sectores de la derecha, se planteó que este proyecto, al tener una serie de impactos económicos en nuestro país, debiera ser discutido en la comisión mixta por la Comisión de Hacienda, situación que nosotros señalamos que no procede, porque esto se trata de una reforma constitucional y las reformas constitucionales, independientes del impacto que puedan producir, son tratadas y vistas en la Comisión de Constitución y como consecuencia de ello, era la Comisión de Constitución la que tiene que ir a la mixta con la Cámara de Diputados. Sí. Senadora, analicemos lo que ocurrió ayer. Finalmente no alcanza el quórum, como ya veíamos, por un voto y queda rechazado la idea de legislar este proyecto. ¿Qué significa eso para el trámite de la iniciativa? Porque finalmente lo que se busca ahora es generar cambios en el proyecto. Bueno, yo primero lamento profundamente el rechazo que ayer le dio el Senado y que además, hay que decirlo en forma clara, una mayoría contundente de senadores de derecha se negó a abrir la posibilidad de poder discutir el proyecto en el Senado. ¿Por qué razón digo esto? Porque estábamos todos conscientes que el proyecto que envió la Cámara de Diputados es un proyecto que tiene una alta deficiencia técnica, hay contradicciones jurídicas, hay problemas de implementación respecto de la norma que se aprobó. Y lo que habíamos dicho, era importante que el Senado acordara la idea de legislar, es decir, discutir la iniciativa y que en un periodo donde se formulan las indicaciones, como es la discusión particular, se pudieran hacer todas las correcciones que eran necesarias a fin de corregir el mal proyecto que venía de la Cámara y asimismo evitar externalidades negativas que pudiera tener el Cuarto Retiro. Y a partir de esto poder tener un proyecto respecto al cual lo votara la Cámara de Diputados. Lo que ocurre hoy día es que esta comisión mixta se forma con un rechazo total del Senado del proyecto y como consecuencia de lo anterior, por decirlo de alguna manera, no tenemos alguna orilla para saber hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos senadores que rechazaron el proyecto para que podamos generar un acuerdo en la comisión mixta. Si uno mira lo que pasó ayer en los distintos discursos, principalmente de la derecha, que fue la que rechaza este proyecto, ellos no se abren a la posibilidad de corregir el proyecto, simplemente dicen que lo van a rechazar, que no están dispuestos a un cuarto retiro. Entonces eso nos deja en una situación bastante compleja porque no sabemos hasta dónde están disponibles ellos a ceder con el objeto de poder sacar adelante el cuarto retiro. Y eso corre también para la senadora Carolina Goich, que no está dispuesta a apoyarlo aún a pesar de los cambios que se puedan hacer. Eso también corre para la senadora Goich y yo lamento la actitud que tuvo Carolina el día de ayer en el Senado. Nosotros entendemos la posición que ha tenido la derecha en esta materia, pero hubiéramos esperado que Carolina entendiera lo que está pasando con muchas familias de clase media que esperan ansiosas poder saber qué es lo que va a pasar
con este retiro de fondos previsionales, sobre todo cuando los efectos económicos de la pandemia están lejos de terminar y están lejos aún de poder ser dimensionados por los economistas. Pero mire, yo tengo confianza y esto le hemos pedido a los distintos senadores que van a integrar la comisión mixta, especialmente a los senadores de la UDI y Renovación Nacional, que ellos puedan conversar con sus bancadas y poder saber si es que tenemos algún margen de modificación para saber hasta dónde poder llegar en un acuerdo y poder construir un proyecto que tenga viabilidad técnica y política en la sala del Senado. O sea, ¿usted cree que está en riesgo el proyecto, que efectivamente no pueda salir a pesar de los cambios que se hagan en la comisión mixta? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo en la comisión mixta de que lleguemos a un texto de consenso que permita que exista cuarto retiro. Esa es la tarea que nos hemos impuesto y para eso vamos a trabajar, vamos a tener todas las reuniones que sean necesarias, tanto con los senadores de gobierno, así también como con organismos técnicos que nos puedan ilustrar de qué manera poder disminuir los efectos negativos del cuarto retiro. Y yo con esto espero poder entregar argumentos distintos a los senadores que votaron en contra el día de ayer, de forma tal de que terminen aprobando en la comisión mixta un proyecto que le dé viabilidad al cuarto retiro. Pero plantémoslo de otra manera, el escenario es mucho más complejo desde el punto de vista político que en los 3 retiros anteriores, ¿o no, senador? Sin duda, si uno lo quisiera ejemplificar de una forma simple, hoy día tenemos que armar un puzzle con distintas piezas que hoy día no están encajando. Y eso va a ser lo complejo, porque por eso yo insistí mucho ayer en el Senado, que no se cerrara la puerta a discutir el tema. Porque ir a una comisión mixta sin tener una orilla respecto de hasta dónde está dispuesto a llegar el Senado es bastante complejo y por eso va a ser muy importante que los integrantes de la comisión mixta estén mandatados por sus bancadas respecto de hasta dónde pueden negociar. Porque en el fondo aquí tenemos que conjugar una serie de propuestas, iniciativas, dudas que tienen los senadores y que también tienen los diputados. Ayer, después del rechazo del Senado, estuve en contacto con varios diputados y, por ejemplo, los diputados nos planteaban que para ellos era intransable el tema de las rentas vitalicias. Y por lo menos lo que pudimos recoger ayer en el Senado, que el tema de las rentas vitalicias es lo más complejo de resolver y que probablemente no va a tener piso en el Senado. Sí. Entonces ahí vamos a tener una gran discusión. Y por eso esto va a ser efectivamente armar un puzzle que hoy día está bastante desordenado, pero esperamos poder al final del día poder generar los consensos necesarios y poder sacar un proyecto que sea aprobado en ambas cámaras del Congreso. Senador, menciona el tema de las rentas vitalicias. ¿Qué otros temas cree usted que habrá que modificar en el proyecto y de manera importante, digamos, para poder generar estos votos y este consenso? Yo creo, mira, los otros temas respecto al retiro de la AFP, creo que están relativamente claras las posturas. O sea, por lo menos en el Senado hay conciencia de que el retiro no puede hacerse en una sola cuota. En esto vamos a recoger lo que ha planteado el Banco Central, de que el retiro se haga en 2 cuotas y en un periodo de tiempo distanciado, similar a como fue el primer retiro de los fondos previsionales. Un segundo tema donde quizás no hay tanta claridad y probablemente habrá más discusión tiene que ver con el tema de si estos retiros deben o no deben pagar impuestos. Que hay, yo creo que están bastante divididas las opiniones, pero por lo que yo pude percibir el día de ayer, no es tanto una situación de vida o muerte como lo es rentas vitalicias. Y un tercer tema tiene que ver justamente con lo que se planteó ayer por varios senadores, tanto de gobierno como de oposición, de la necesidad de precisar que este retiro de fondos previsionales en las actuales condiciones es el último y que eventualmente si existieran nuevos retiros, eso tendría que ser bajo situaciones excepcionalísimas con un criterio distinto de discusión. Esos son como los 3 grandes temas respecto de las AFP propiamente tal. Y como te digo, sin duda la gran piedra de tope es rentas vitalicias. Senador, lo último, ¿cuáles son los plazos entonces para el proyecto ahora? ¿Qué es lo que viene en fechas para conformar la comisión mixta y luego para ver un posible despacho? En fechas lo que viene es que primero el Senado va a tener que notificar a la Cámara del rechazo del proyecto de quién integra la mixta y la Cámara tiene que notificar formalmente al Senado quiénes van a integrar la comisión mixta por parte de los diputados. A partir de eso vamos a citar a una sesión para poder constituir la comisión mixta, teniendo presente que la próxima semana el Senado va a discutir la acusación constitucional contra el presidente de la República. Entonces, a partir de eso vamos a buscar una fecha, vamos a ver si podemos citar el lunes o martes la próxima semana para constituir la comisión mixta, pero en paralelo, una vez que conozcamos los nombres de los diputados que integran la comisión, queremos hacer un trabajo prelegislativo, que con independencia de que la comisión aún no esté funcionando, poder tener a lo menos una reunión de carácter informal y saber hasta dónde podemos llegar en la negociación y a partir de eso tratar de proponer soluciones y tratar de consensuar un texto que por último, si lo acordamos previamente, después tendrá que ser ratificado en las sesiones formales de la comisión mixta. Bien, senador Araya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Hasta luego, buen día. Bien, 8:27, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global con Isel Guerra. Que tengan un buen día.